Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio, estamos esta tarde de jueves dispuestos ya a resolver todas las dudas que ustedes puedan tener con sus inversiones. Nos acompaña para ello Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, Parece Rocío, que no nos... buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahora sí que nos escucha perfectamente. Venga, pues vamos a ir un poco a situar la escena. Hoy, pues debe ser de las primeras sesiones del ejercicio, al menos con una caída algo considerable, ¿no? Teníamos una euforia compradora en estas Sí. primeras jornadas, sobre todo en las plazas europeas, Mm, que hoy hemos visto cómo mm. se ha hecho una pequeña pausa o recogida de beneficios, como quiera llamarse. ¿Cómo están las cosas, Carlos? Sí, yo no sé si ves mi pantalla porque estoy intentando mostrártela, pero no sé si la ves. Sí, sí, sí. Ahora, ¿Sí ves? luego, para las personas que nos Vale, vayan vale. No, que bueno, vayan a seguir el consultorio en YouTube, estamos fenomenal. viendo ya las No, pero pantallas, sí. también porque si te lo explico a ti con gráficos y tú no entiendes algo, pues siempre puedes decirme, Carlos, eso no lo, no lo entiendo. A ver. Vale, entonces estás viendo mi pantalla, fenomenal. Bueno, si te parece, empezamos un poco por lo que pasó la semana pasada y luego volvemos a lo que ha pasado ayer. Mira, la semana pasada fue muy llamativa técnicamente y a mí me pareció muy prometedora, con un poquito la duda de lo que podía pasar porque el VIX está en una zona de soporte realmente extraordinaria. Pero es verdad que el VXN, que es la volatilidad del Nasdaq, rompió claramente esa zona de soporte que el VIX aún mantendría. Eso me hizo pensar que el VIX estaba rompiendo a la baja. Podemos ver que en el caso del VIX, a este nivel hay mucho soporte, ¿no? Están los mínimos de casi todas las correcciones del año pasado. Está también esta directriz alcista que tendría el índice de volatilidad desde 2017, si no recuerdo mal, no, 2018, no, más atrás. Sí, 2010 y finales del 17. Es decir, es una Sí. directriz muy larga, ¿no? Entonces es un soporte muy fuerte que además tiene también base de canal bajista. Si vemos los últimos dos máximos, si proyectamos por los mínimos del verano, pues obtenemos que en esos 18 y poco que cerramos el viernes, 18, que parecía que se iba para abajo, honestamente, en la volatilidad, pues hay mucho soporte. Está tres grandes soportes y el VIX está subiendo con fuerza. Este es el elemento más perturbador de todo lo que está pasando. Es cierto que ayer tuvimos una vuelta en un día en una zona clave, en esta directriz bajista. Es bastante raro ver una directriz que aguanta tan bien y tantas veces. Normalmente, incluso aunque sea para seguir cayendo o para seguir subiendo, este tipo de directrices normalmente se rompen. Están demasiado definidas. No diré todo el mundo lo está viendo. No, este tipo de cosas a mí no me gustan. Creo que esto del todo el mundo lo está viendo es el juego al que juegan muchos analistas técnicos, algunos a los que respeto profundamente, pero que da la sensación que con ello lo que transmitimos es que los gráficos son una especie de vector que las grandes mentes del mercado están mirando. Bueno, pues yo no me considero tan importante. Pienso que el dinero de verdad no puede usar gráficos, tiene que usar otra cosa, aunque evidentemente consideren niveles y tengan unos ciertos indicios de por dónde andan las cosas, porque no hace mal, ¿no? Pero esta idea de, bueno, todos la vemos y por tanto esto va a funcionar, o si se rompe entonces va a tener mucha importancia porque todo el mundo lo está viendo, todos vamos a reaccionar, me Mm. parece que es más pues poesía que algo que de verdad tenga valor. Pero es un discurso habitual en los analistas técnicos. Insisto, algunos de ellos no me parecen personas que toquen campanas, sino gente que tiene un buen acercamiento a los gráficos desde mi punto de vista, pero que quizá pues en esto discrepamos. Yo tengo menos confianza, vamos a decir así, en lo que el análisis técnico es capaz de hacer, a pesar de que soy un convencido analista técnico, porque como puede verse, yo jamás me apoyo en otra cosa, es decir, solo uso análisis técnico. ¿Qué pasó la semana pasada? Te decía, porque Sí. estas resistencias, pues, oye, son importantes. Bueno, pues que podemos ver, por ejemplo, que si hacemos lo mismo en el Russell 2000, esas resistencias se rompieron. Es decir, el Russell tiene una tan clara como la del SP, yo diría que tan clara, aunque menos se ha tocado menos veces, y la semana pasada se rompió. Contundentemente no. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que superar también los saltos previos. Yo creo que ahí es donde está la cuestión. La cuestión no está tanto en la línea de tendencia en la que les había fallado, está en los máximos que descienden. Mientras los máximos descienden, tienes una tendencia bajista. Entonces, para empezar de verdad a cambiar el panorama de fondo, tienes que batir, más allá del análisis, es decir, de la realidad de los precios, tienes que batir los saltos previos. Y eso, hoy por hoy, no hay ni un índice americano que lo haya hecho. Yo decía en mi tribuna este fin de semana en el Confidencial, el mercado americano sigue siendo el mercado director y que nadie dude de esto.
Europa puede subir 3 veces más, pero subirá mientras Estados Unidos suba. Luego, a lo mejor, cuando corrija, corrige la mitad. Pero quien dirigirá el movimiento, quien dirá ahora subimos, ahora bajamos, es el mercado americano. Esto no lo debemos olvidar. El mercado director es y será el mercado americano. Y más nos vale que siga siendo así, porque si eso no pasa, el mercado americano, o sea, los americanos han dejado de ser el hegemón del mundo y para que esas cosas pasen, igual tienen que pasar cosas muy chungas a las que ninguno nos gustaría estar expuestos, salvo aventureros de máximo riesgo, amigos del apalancamiento más extremo. Entonces, tenemos resistencias que funcionan en Estados Unidos, tenemos esas directrices que vemos en el SP funcionar, en el alto previo en el Russell, los soportes, pero también hemos visto algunas cosas interesantes que conviene ver. Una, por ejemplo, el NICE, la bolsa de Nueva York, fue capaz de superar la zona 0,618 a 0,66 y marcar altos previos. Decía antes, ningún índice, no, el NICE sí lo ha conseguido, muy poquito, y se estaría viniendo otra vez abajo. Bien, hay que ver si tenemos vuelta semanal. Mañana, día importante. Si tenemos vuelta semanal, podríamos haber visto una ruptura en falso. Pero hasta que no tengamos vuelta semanal, y presumiblemente la vamos a tener, habrá que ver con qué contundencia e intensidad si finalmente se produce, yo lo que tengo es una ruptura de altos previos. La tengo después de que los precios se hayan apoyado en la media de 200 sesiones y en el techo del antiguo canal bajista, con lo cual, después de haber desarrollado un pullback a finales de diciembre, también muy inquietante porque se deja en zona clave un doble top, pero el mercado ha anulado este doble top. Es decir, aunque la mayoría de los índices americanos siguen por debajo de sus resistencias, uno muy importante ha conseguido superarlas. No todos. Como vemos, el Russell 2000 ha llegado hasta la resistencia y el Dow de transportes también ha llegado justo a la resistencia. Y ayer, después de superar también su directriz bajista, es decir, que vemos algunos progresos, Sí. el Dow de transportes dejó una vuelta en un día muy llamativa. Es decir, que hoy estemos cayendo otra vez era más que de esperar a corto plazo o a muy corto plazo. En Europa hemos visto de forma general cosas muy parecidas a las que hemos visto en el NICE Composite. Ruptura de estas bandas 0,618 a 0,66 y por tanto de resistencias intermedias importantes. Y marca de nuevos máximos históricos en índices como el Stoxx 50, el FTSE 100, por ejemplo, o nuestro IBEX 35. Hablábamos la semana pasada de la importancia que tenía esta zona de máximos, a la que hay que reconocer que hemos subido muy verticalmente, con lo cual es normal que los precios se ajusten. Si nos vamos al pasado, vamos a ver que subidas de estas con esta velocidad no hay muchas, pero que eso no las hace insostenibles. Si nos fijamos, la velocidad del rally que tenemos tras conocerse que tenemos una vacuna con Pfizer fue muy potente y el mercado no se vuelve atrás. La verticalidad de recuperación de estos meses atrás también ha sido muy fuerte y el mercado no se ha vuelto por ello atrás. La verticalidad no es un problema, solo sobrecompra las cosas a muy corto plazo. Y podemos ver, y esto sí me parece más importante, la ruptura de esa resistencia horizontal de la que hemos hablado en tu programa, que es el máximo no solo de los años 21 y 22 en versión total return, sino también de los altos de 2015. Es una resistencia muy fuerte que ha sido rota por 2 veces y por poco tiempo, tanto en los años 2017 como a primeros del 2020, justo antes de la crisis COVID, que sería el máximo histórico del IBEX en un gráfico total retorno. Es decir, nos habremos quedado como un 2%. Esa es la banda a batir, pero desde luego que el índice haya sido capaz de superar esta fuerte resistencia de los últimos meses es algo positivo y que hay que señalar. Es decir, hay muchas cosas ahí favorables a la continuidad de los índices, tanto en Europa, donde, como tú señalabas, la bolsa está especialmente fuerte este año, también lo estuvo en el último trimestre del año pasado, como en Estados Unidos, donde la recuperación se ha quedado pues muy por debajo de las expectativas y sigue siendo pequeña. Todo esto puede resultar muy inquietante y de hecho lo es. Quiero decir que Estados Unidos, que el motor marca los tiempos, pero no rompa las, digamos, barreras que debemos superar para empezar a tener claro que estamos dejando una tendencia bajista muy notable atrás, tanto en términos de volatilidad como en términos de precio, pues es algo que debemos considerar seriamente como algo importante, es decir, no es una pequeña cosa. Pero si nos vamos un poquito fuera de los gráficos, no sé si ves ahora este otro chart que tengo aquí. Sí. Ya no son mis charts de antes. ¿Sí lo ves? Vale, perfecto, porque voy a abrir otro. Esto es Investors Intelligence, lo que ha publicado Investors estos días, y permite construir pues tanto un Red Bull Bear como un porcentaje de alcistas y bajistas. Si te fijas en este porcentaje, o en este ratio, el ratio sería la roja, el porcentaje es el azul, ese ratio está saliendo desde una zona muy extrema. Esto solo se consigue en momentos de mucho pesimismo. Puedes ver que siempre que el mercado ha quedado con fuerza, finales del 18, 2020, 2015, 2016, 2008, el mercado quedó ahí. 2010, 2011, los grandes puntos de inflexión, todos los grandes puntos de inflexión,
del mercado desde el suelo de 2008 se producen en esa zona extrema. Entonces, si no estás en un gran mercado bajista, como yo he dicho muchas veces en tu programa, esto ha hecho suelo. Pero sí o sí. Es decir, es muy difícil pensar de otra manera. Puede pasar, por supuesto. En 2008 veremos que ese nivel extremo se consigue antes de que el mercado se derrumbe. Es decir, hacia marzo, si no recuerdo mal, abril del año 2008, ya tienes ese punto extremo. Y esta fue una mala forma de acercarse al mercado. Pero, por observar algo, nos podemos fijar en que si en vez de utilizar el, digamos, ratio Bulber, utilicemos el porcentaje de alcistas y bajistas, veremos que el porcentaje de bajistas no llega a un punto tan extremo como hemos visto ahora hasta finales del año 2008. Es decir, que ahí ya empieza a afinar la cosa. Podemos ver en el propio ratio que el mercado lleva muchos meses en zona baja, igual que en el año 2008 estuvo muchos meses abajo antes de que viéramos un suelo. Es decir, este no sería un suelo como el de 2020, no es un suelo nube, no es un suelo vertical, no es un suelo trabajado, o tendría que ser un suelo trabajado como el del 2008. Y en ese sentido, pues más allá de los charts, hay cosas que debemos ir considerando. Si en vez de ver esto, nos fijamos en las veces que habremos visto algo parecido en los últimos años, veremos que desde los 90 circunstancias de Investors Intelligence parecidas a las actuales se han visto en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ocasiones y en todas las ocasiones el mercado ha hecho suelo, sin excepción. ¿Puede ser ahora diferente? Puede ser diferente, pero la probabilidad no juega a favor de los que consideran que el mercado tiene que seguir cayendo, en mi opinión. Bueno, pues así están las cosas. Este es el análisis que hace Carlos Doblado de cuál es la situación ahora mismo. Si le parece, vamos a ir con dudas de oyentes y Muy vamos a bien. aterrizar todo esto a nombres concretos, a compañías, a gráficos que nos piden nuestros oyentes. Aprovecho, por ejemplo, para recordar cómo pueden participar con nosotros. Saben que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, que pueden llamarnos al 91 283 33 33 y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Vamos lo primero esta tarde, si le parece, con un correo electrónico, por ejemplo, y vamos a seguir con índices, pues porque hay un oyente, Ángel, de Madrid, que quiere preguntar su opinión sobre el Nikkei y sobre el SMI suizo para una posible compra, estableciendo potenciales objetivos alcistas y stop loss. No, precisamente el SMI suizo es un índice que me parece que está muy llamativo. La formación de cabeza y hombros que el índice tiene es muy notable y se producen soportes muy importantes. Nosotros hemos propuesto en ese sentido una idea sobre el SMI a nuestros clientes esta semana, a pesar del movimiento. Era uno de los pocos índices que no había roto al alza. Podemos ver cómo revierte desde una zona muy importante en términos de soporte. Si tomamos una media de 200 semanas, veremos que los mínimos del año pasado coinciden con la media de 200 semanas, que esos mínimos están ligeramente por debajo de los altos pre-COVID, es un soporte importante, y que además tenemos un soporte descendente que vendría desde los mínimos de finales del 2021, mediados de 2021, primeros de 2022, verano de 2022 y finales de 2022. Son 4 contactos y hemos roto la zona de resistencia intermedia, que es un poco lo que de alguna manera la semana pasada sucede de modo general, ya en índices que se han quedado incluso un poco atrás como el SMI suizo. Con lo cual, a mí me parece que aquí esto es un pullback y es una oportunidad para tomar posiciones. Y en cuanto al Nikkei, pues es un poquito más, tengo más dudas. El Nikkei ayer hizo, desde el punto de vista de su comportamiento en gráfico diario, tuvo un comportamiento bastante notable. Desplegó aparentemente y confirmó un doble suelo, es una zona de soporte realmente muy, muy significativa. Perderla confirmaría un gran cabeza y hombros. Pero si nos fijamos en el futuro del Nikkei, que es algo que yo hago mucho, sobre todo el Nikkei, porque el Nikkei es un índice que deja muchísimos huecos. Nos gusta o no, al final es un índice que no sabría decirte por qué ¿por qué le pone tanto énfasis a lo que pasa en el mercado americano? Es decir, es prácticamente un queso gruyère. Es decir, él está constantemente dejando índices y esto es por la cotización del futuro del Nikkei, que está cotizando 24 horas como el futuro Globex y que está muy influido por lo que pasa en Wall Street. Luego, curiosamente, podemos ver como hay etapas en las que el mercado americano cae y el Nikkei pues no tiene una gran tendencia bajista, pero siendo lateral su tendencia está llena de huecos en el caso del contado, y cuando hay tantos huecos pues cuesta mucho
pensar cuáles son realmente huecos importantes, así que prefiero irme a un futuro y limpiar todo eso. Y si nos damos cuenta, pues el futuro ayer no confirmó esa formación de doble suelo. Es decir, después del cierre del mercado japonés, el yen continuó moviéndose, o sea, el dólar yen se movió de nuevo claramente a la baja y cambió un poco el perfil, ¿no?, con el que había cerrado la bolsa de Japón intradiariamente. Y podemos ver que ahí, aunque tenemos un muy, muy buen soporte, no tendríamos todavía una figura de técnica netamente confirmada. Si el mercado quiere seguir subiendo, sigue siendo mi hipótesis, puedo equivocarme, por supuesto, entiendo que el Nikkei va a subir, es decir, que al final conseguiremos confirmar de un modo más claro este patrón, pero yo querría a lo mejor ver un tipo de vela semanal más contundente con un cierre por encima de ese 25.540 en el futuro del índice. En ese caso, quizá ya daría el paso, con esto, por supuesto, bajo los mínimos de este 2023. Venga, vamos a continuar con más dudas de oyentes. Bankinter, protagonista de la jornada. Hoy ha presentado resultados, ha arrancado ya esa temporada aquí en España. Félix nos pregunta por el valor. Dice que ha comprado hoy en la caída Bankinter a 6,15. Quiere saber quiere que le analice un poco el banco, que le hable de soportes y qué puede esperar de Bankinter. Luego también nos dice que está en Deutsche Börse, el gestor de la bolsa alemana, en este caso a 161 euros. Y pregunta también por un stop y objetivos posibles. Es Félix de Segovia. Vamos primero Vale. con Bankinter, que ha sido protagonista, que después de presentar resultados ha ganado un 28% más en el último ejercicio. Pues ha estado entre los peores hoy del selectivo. Ha aprovechado este oyente para comprar. ¿Cómo lo ve? A mí me parece bien. Como podemos ver, Bankinter tiene una doble zona de soporte, los antiguos máximos históricos, año 2018, que nadie se sorprenda. Es un máximo histórico porque hay que quitarle todo el dividendo y toda la ampliación que se haya producido por el camino. Si haces eso, es un máximo histórico. Y hay que hacerlo, en mi opinión. Porque no hacerlo significa estar considerando como acción del mercado cosas que no son acción del mercado. No es oferta, no es demanda, no sé por qué deberían estar en un gráfico si lo que quieres es analizar la acción del mercado. Si quieres analizar un gráfico, perfecto. Pero yo no analizo gráficos, yo me dedico a analizar la acción del mercado. Si tuviera otra cosa mejor para analizar la acción del mercado, no usaría gráficos. De hecho, por ejemplo, me salgo muchas veces y me salto muchas veces las señales de los gráficos porque estoy utilizando cosas que están fuera de los charts, como son todos los temas de sentimiento inversor. Vale. Entonces, que son cosas técnicas, pero que están fuera del puro gráfico, vamos a decirlo así. Podemos ver que ese antiguo nivel de resistencia clave, 6 euros, se ha intentado superar durante muchos meses hasta que al final se ha conseguido. Se dejaba por el camino una especie de patrón, pues como una cuña, una especie de cuña que se rompía al alza finalmente y tenemos ahí una señal de compra. La cuestión es, oye, siendo muy agresivo, ¿cuándo puedo reconsiderar? Porque tengo una salida con un pequeño gap de arranque anual y una vela fuerte semanal. Bueno, pues lo que no debería considerar yo para empezar a dudar, hasta aquí no dudo nada, por tanto, la compra me parece perfecta, es un pullback. Lo que no puedo empezar, o sea, si empiezo a ver un cierre por debajo del 6,25, primera cosa inquietante. Si me voy claramente por debajo del 6,10, ya pierdo un poco la zona de resistencia clave que tenía que romperse. Y a partir de ahí, mínimos crecientes, línea de tendencia. ¿Por dónde pasa la línea de tendencia? Por donde hemos llegado hoy. Es decir, hoy justamente hemos alcanzado la línea de tendencia. Pues no ha pasado nada, es un pullback. Si perdemos línea de tendencia y finalmente empezamos a perder mínimos ascendentes, entonces podremos empezar a considerar que esto está fallando, con lo cual yo agresivamente me pondré un stop bajo 5,70. Si no, el stop, honestamente, pues más tendencialmente, y no es algo concluyente, es un 5,40, y en tendencia principal seguimos teniendo el stop que hemos tenido desde primeros del 21, desde mediados del 21, la zona de 4. Hasta la zona de 4 el valor sigue siendo muy alcista dentro de lo que podría ser el proceso de fondo. Evidentemente yo no opero en esos plazos, con lo cual yo empezaría a tomarme alguno de esos soportes que he dado para empezar a reducir o para cancelar completamente posiciones, porque en un eventual movimiento hacia 4, por muy alcista que esto sea, a mí me interesa cortar y buscarme la vida en un lugar donde las cosas pues pueden ir mejor, ¿no? Nos hablaba de otro valor que también tiene en cartera, en concreto el gestor de la bolsa alemana, Deutsche Börse, que hoy ha cerrado a 165,95. Yo tengo aquí anotado que tenía una posición en 161 euros. Sí,
A ver, Deutsche Börse ha tenido una alza muy pesada desde primeros del 21. Se movió muy fuertemente el alza con el rebote general, después deja un doble top, una corrección muy profunda y luego empieza a reordenarse y lo hace muy bien. Pero yo recuerdo haber tenido posiciones y haberlas cerrado aburrido un poco, aburrido porque usando stops de más corto plazo, como por ejemplo los que podríamos usar en Bank Inter, ¿no? Pero recuerdo haber tomado posiciones en el 135. Entonces, bueno, pues está 165 te ha ido bien. Bueno, se han podido hacer muchas cosas en esos 2 años que a lo mejor pues merecían más la pena y no puedo definir esto como una tendencia que a un analista técnico le resulte muy confortable. Hay muchos zigzag, hay rupturas de algunos soportes importantes por el camino, por ejemplo este de aquí, del 155, aquí te expulsa el precio claramente, aquí por abajo del 160 te vuelve a expulsar si no te pones muy conservador. No ha sido fácil, vamos a decir que una posición aquí si acaban sacándote casi por aburrimiento, pero también porque hay señales chartistas de cierre y al final prefieres irte a otra cosa donde no tengas ese deterioro que no quieres ver en los activos que tienes en cartera. Si lo tuviera ahora, pues esperando que en los próximos meses pues pueda coger algo más de carrilla y no estar tan zigzagueante, que esto marea mucho, Mm. yo pienso que mientras no perdamos el 155, pues este es un título perfectamente alcista, está dentro de una especie pues, de canal y podría volver a esos 180. Mientras no supere esos 180, pues está bastante topado, ¿no? En términos de resistencia.